¿Alguna vez nos hemos preguntado si es realmente posible transformar un futuro financiero partiendo desde cero? ¿Cómo se pasa de la simple supervivencia con un salario mínimo a construir de verdad una libertad financiera? Bueno, en este análisis vamos a desglosar las claves de ese camino. Un camino que, y esto es lo más importante, comienza con un cambio de mentalidad. Y para esta exploración vamos a sumergirnos directamente en el primer capítulo del libro De Salario Mínimo a Libertad Financiera de Majid Carvajal. Porque aquí no solo se habla del origen de las dificultades económicas, sino del primer paso, el más crucial de todos para superarlas. Antes de seguir, una pequeña pausa. Si este contenido les parece valioso, consideren suscribirse y compartirlo. Con ese apoyo, podemos hacer que este análisis llegue a muchas más personas que están buscando justamente transformar su futuro financiero. Muy bien, vamos con la primera idea fundamental que el autor nos presenta. El origen no determina el destino. Esta idea es básicamente el cimiento sobre el que se construye todo lo demás en el camino hacia la independencia económica. Y el autor lo resume de una forma muy clara con esta frase. Lo que de verdad define el resultado no son las condiciones con las que empezamos, sino la actitud, la mentalidad con la que enfrentamos nuestra realidad. Ese es el verdadero motor del cambio. Para que esto no se quede en teoría, el autor nos comparte su propia historia. Él viene de un hogar con bastantes limitaciones económicas allá en Cúcuta, Colombia, pero gracias a su disciplina consiguió una beca. Y fue justo ahí que entendió su primera gran lección. Su activo más valioso no era el dinero, sino su mente, su capacidad. A ver, este concepto en términos económicos se conoce como capital humano. Y no se refiere al dinero que uno tiene en el banco. Se trata del conjunto de conocimientos, de habilidades, de la actitud que una persona posee. Piénsenlo así, es una inversión con un retorno que puede ser infinito, porque es algo que nadie nos puede quitar. Pero, claro, el camino no fue una línea recta. La pura necesidad lo llevó a tomar una decisión que, aunque comprensible, fue equivocada: dejar los estudios para apoyar a su familia. Es un ejemplo perfecto de cómo la urgencia, la escasez, puede nublarnos el juicio y afectar las decisiones a largo plazo. Y precisamente esa decisión lo llevó de cabeza a lo que él llama la trampa de la escasez. Esa especie de cadena invisible que el salario mínimo representa para millones de personas. Porque, en teoría, el salario mínimo es simplemente el precio del trabajo. Pero seamos honestos, en la práctica, muchas veces se convierte en una ecuación financiera imposible. Los ingresos apenas y a veces ni eso cubren lo más básico, dejando cero margen para poder progresar. Pensemos en el ciclo. El ingreso llega y se va casi por completo en gastos que no podemos evitar: la renta, la comida, el transporte. Y esto deja sin un peso a las áreas que son cruciales para crecer: el ahorro, un fondo de emergencia, la educación, la inversión. Nada. Este es el ciclo que mantiene a la gente estancada. Entonces, aquí llegamos al fondo del asunto. El problema real no es tanto el monto del salario en sí, sino la falta de educación financiera. Es esa capacidad de administrar y hacer crecer los recursos, por poquitos que sean, lo que marca la diferencia entre solo sobrevivir y de verdad empezar a progresar. Y esto nos lleva a una de las lecciones más costosas que el autor aprendió por las malas. El hecho de ganar dinero no significa que se esté construyendo riqueza. Son dos cosas muy diferentes. Y vaya que el autor demostró que sabía cómo generar ingresos. Le hizo de todo, desde vender especias de puerta en puerta hasta fabricar y exportar chamarras de cuero. Su esfuerzo, sin duda, le permitió salir de las dificultades iniciales. De hecho, le fue bastante bien. Logró un éxito material considerable. Consiguió su propia casa, un carro nuevo, vamos, los símbolos de una vida estable. Parecía que ya la había hecho. Pero aquí es donde la historia da un giro. La lección más importante estaba por llegar, y él la resume en sus propias palabras. Creí que el dinero nunca se acabaría, hasta que se acabó. La falta de una buena gestión financiera lo llevó a la quiebra, demostrando que una cosa es saber ganar dinero y otra muy distinta es saber administrarlo. Ese momento de crisis fue lo que provocó un cambio radical: el entender que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el conocimiento aplicado. Fue el paso de una mentalidad de víctima a una de constructor. Y este cambio de mentalidad no se quedó en palabras, se tradujo en acciones. A los 37 años, decidió volver a invertir en sí mismo, en su capital humano. Se formó como economista, se especializó en programación y trading. Y todo ese esfuerzo culminó en la creación de un sistema de inversión rentable, basado en su nuevo conocimiento. Esta tabla lo ilustra perfecto. Son dos maneras totalmente opuestas de ver la vida.
La mentalidad de víctima le echa la culpa a todo lo externo y se siente esperar que algo cambie. En cambio, la mentalidad de constructor asume el control, toma la responsabilidad y se enfoca en crear su propio destino. Este cambio interno es el requisito indispensable para cualquier éxito externo. Y aquí se resume el mensaje central de todo este capítulo. La verdadera riqueza no está en acumular dinero, sino en el conocimiento que uno adquiere y, sobre todo, en cómo lo aplica de manera estratégica. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el primer paso en todo este camino? Pues se reduce a una sola cosa: la decisión personal de tomar el control. No importa cuál sea el punto de partida de cada quien, puede ser un salario mínimo, deudas o sentir que es imposible ahorrar. El verdadero obstáculo no es ese. El verdadero comienzo es esa decisión interna, firme, de tomar el control de las finanzas personales. Y la propia historia del autor es la prueba de que esta transformación es totalmente posible. Su mensaje final es un argumento muy poderoso. Si él pudo, partiendo de donde partió, cualquiera puede. Ahora, hay que ser claros, este camino no es fácil, pero definitivamente es posible. La pregunta fundamental no es si se puede lograr o no. La pregunta es si uno está dispuesto a asumir el control y empezar el proceso. Si este análisis les ha aportado valor, los invito a visitar el canal de YouTube @PopTraderX Wall Street Mastery para encontrar más contenido de finanzas e inversión. La suscripción y el apoyo nos permiten seguir creando recursos educativos de calidad para todos.